Son las 9:25 y recibimos a nuestra segunda invitada de esta mañana para hablar, vean ustedes, de la creación de la figura del defensor de los derechos de los recién nacidos. También vamos a estar hablando del alcance de las familias amigas, estas familias que han generado también cierta polémica y que el INAU ha requerido y necesita de la creación y la disposición de muchas personas que se presten a esto. Para hablar de todo esto estamos recibiendo a la abogada y voluntaria Paola Galimberti, quien redactó 3 proyectos de ley que van a ingresar en la próxima legislatura en el Parlamento. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, primero que nada me gustaría hacer un breve resumen de tu trayectoria, ¿no? Vinculada a los derechos de los niños, de la infancia. específicamente también de los nacidos. Bueno, yo soy abogada, me recibí en Uruguay, revalidé mi título en Argentina, porque me casé con un argentino, tuve la oportunidad de hacerlo y siempre estuve vinculada al voluntariado en diferentes lugares. Fui voluntaria de hogares del INAU durante 3 años consecutivos, todos los fines de semana, de niños de 0 a 6 años. Fui vicepresidenta de la Fundación Canguro durante el primer año de vida, que atiende niños, o sea, recién nacidos en situación de vulnerabilidad, de 0 a 3 meses en general, o de 0 a 2 meses. Y actualmente estoy yendo a hogares del INAU con menores en situación de calle, que tienen extrema vulnerabilidad, que también dependen del INAU. En ese contexto, y más allá de mi profesión, que ha sido una herramienta, decidí que había que dar un paso más, porque realmente la normativa vigente no está acompañando las necesidades de los niños y de los adolescentes, ¿no? ¿En qué aspectos? Bueno, en muchos aspectos. En primer lugar, yo pedí información al INAU antes de comenzar, o sea, paralelo a mi voluntariado, pero antes de empezar a redactar la normativa. Ahí pedí un montón de información, básicamente de estadísticas, en cuanto a promedios de niños institucionalizados, promedio de cantidad de niños que están en las instituciones, cuánto tiempo están en las instituciones, división por franjas etarias, por sexo, cantidad de padres que los visitan, cada cuánto los visitan, familias de acogida, cuántas hay, qué controles hay, cómo se controla las organizaciones no gubernamentales que trabajan con el INAU. Y bueno, lamentablemente no tuve una respuesta del INAU, por lo cual recurrí a la unidad de acceso a la información pública para que, bueno, me diera una mano para acceder a esos datos que, como todo ciudadano, tenemos derecho a saber, ¿no? Porque no interfieren en la privacidad, son números. Y bueno, la verdad que AGESIC colaboró enormemente y le hizo un llamado de atención al INAU para que respondiera los puntos que no me había podido responder, porque en realidad la explicación, de hecho tengo el informe, que después se los puedo dejar, es que no fueron registros, no fueron suministros registrados en el periodo que yo pedí, que fue del 2012 al 2016. O sea, que no estaba registrada la cantidad de niños que... La explicación de ellos era que estaba registrado a nivel de carpetas, a nivel de papel, y que llevaba demasiado trabajo procesarlo. Entonces, acá cabe destacar que el INAU recién en este año empieza con la digitalización de la información. Bueno, pero eso no es una respuesta. O sea, el INAU todavía no sabe eso no es una respuesta para dar... institucionalizados y por cuánto tiempo. Hoy en día sí lo sabe. Cuando yo lo pedí, no lo sabía, ni sabía las franjas etarias, ni el promedio que un niño pasaba en una institución. Ni tampoco sabía cuántos niños, por ejemplo, habían vuelto con sus familias biológicas. Entonces, a mí realmente se me prendió una alarma importante, porque digo, es muy difícil administrar lo que no se puede medir. Exactamente, lo que no se puede medir. Claro. Entonces, si nuestro objetivo es partir de un niño, que es el interés superior del niño, como dicen las normas internacionales, y llegar a la familia, donde la institución tiene que ser la última opción en la vida de un menor, realmente, si no tenemos la información, es muy difícil organizar programas y planes que puedan ser efectivos y plantearnos objetivos y mejorar. Lo que estoy diciendo es de sentido común. Que tiene una institucionalización muy alta de niños. Hoy actualmente tienen, tienen como 6.000 niños en diferentes planes, pero efectivamente en régimen de 24 horas, o sea, como yo le digo, encerrados, porque es una infancia encerrada. Y con esto no quiero decir que haya maltrato, digo que están encerrados en un hogar. Hay aproximadamente 3.000 chicos
de 0 a 18 años, con un incremento muy grande a partir de los 5 o 6 años, que es la edad donde es difícil encontrar familias que quieran adoptar. Claro, estamos dejando de lado, para que la gente no lo confunda, estamos dejando de lado los adolescentes que tienen medidas con privación de libertad que no tienen nada que ver. Exacto, eso Digo, porque estamos dejando de puede lado haber INISA. confusión. O sea, estamos hablando de niños de 0 y adolescentes de 0 a 18 años que no han cometido ningún tipo de infracción, pero sí están en una situación de vulnerabilidad con respecto a sus familias de origen y por eso el INAU los tutela. Y habitualmente se dice que los niños no votan y que por eso en la agenda política los niños no están presentes. Bueno, eso es bien cierto. ¿Eso es así? Es bien cierto. O sea, nosotros, por las normas internacionales existentes y la normativa que hay, deberíamos, o sea, los niños tienen derecho a ser escuchados en cada medida judicial y administrativa que se tome a su respecto. No los escucha nadie. El Poder Judicial los desconoce totalmente a los niños. Exactamente. O sea, ni los jueces ni la administración ven a los niños como sujetos de derecho. Exactamente. Entonces, ¿a qué lleva esto? A que se tomen medidas que a veces tendiendo a mejorar su vida, realmente justamente generen el efecto contrario. Y además sumado a que el INAU, que debería ser un gran organismo de control, no controla. No, justamente esa información a propósito de los No controla. O sea, yo en el informe que pedí, que se los voy a dejar porque es de público conocimiento y me gusta siempre reflejarlo, lo que digo en datos objetivos, del 2012 al 2016 no pudieron decir qué tipo de... Si bien reconocen que existen los controles, no pudieron decir con qué frecuencia, de qué manera, con qué protocolo de actuación o intervención controlan a todas las organizaciones que tienen menores a cargo. Algo que es importante que la gente tenga conocimiento es que el INAU se maneja básicamente, o sea, la mayoría de los hogares que tienen a cargo menores en régimen de 24 horas son tercerizados. Entonces, la importancia del control. O sea, no son directamente del INAU, que también los hogares del INAU, por supuesto, tienen que ser sujetos de control, sino que la mayoría de los hay órganos... fondos que se derivan para Exactamente. Por cada niño el INAU paga un dinero. ¿Qué tipo de atención se le da por cada niño? Exactamente. Por cada niño el INAU paga dinero a esas organizaciones tercerizadas para que obviamente, que quiero creer, redunden en beneficio de ese menor que está institucionalizado, pero no hay ningún tipo de control, por lo menos estandarizado, al respecto. Y la creación de la figura esta del defensor del recién nacido, ¿básicamente a qué punta? Ese es uno de los proyectos de ley que vos presentás. Sí, en realidad, más allá de mi profesión, yo siempre digo que o sea, mi experiencia fundamental se logró a través del voluntariado, o sea, del barro en los championes, de conocer la realidad. Y la realidad, la verdad, supera toda imaginación. O sea, si uno piensa que los chicos están mal, no, están mucho peor de lo que uno imagina. Entonces, en función de eso, como he pasado por diferentes instancias, he tenido la posibilidad con mi profesión de tratar de aportar un granito, porque no solamente se trata de cambiar la normativa, sino también de nada sirve tener una buena ley si no hay una mejor gestión. Eso es una realidad. O sea, la gestión tiene que acompañar la normativa, pero también es cierto que hay que dar un marco normativo. La figura del defensor de los derechos del recién nacido, que no es un invento mío, existe en otros lugares del mundo, yo la tomé y lo que traté es de adaptarla a la realidad que yo conocía del Pereira Rosell, ¿sí? Que es el lugar donde nacen más cantidad de uruguayos. Eso a través de tu experiencia con la Fundación Canguro. De mi experiencia en la Fundación Canguro, que hace un enorme trabajo. Sí, fue reconocido y premiado hace poco. Hace un enorme trabajo que yo, más que vicepresidenta, fui voluntaria. O sea, trabajé casi durante un año, durante 8 horas, dejando mi profesión de lado, para conocer esa realidad de esos bebés y de esas mamás. ¿Ibas 8 horas por día al Pereira? 8 horas por día e incluso pasaba noches, porque éramos poquitas en ese entonces. Ahora hay un montón de personas. Hay más de 300 voluntarios. Exacto, ahora. En aquel entonces éramos 30 y teníamos que cubrir un régimen de 7 días por 24 horas por 365 días del año. Así que vaya si nos habramos repartido. Ahí, bueno, conocés una realidad muy dura, que son bebitos. Por ejemplo, en el año 2017, para darles números, se judicializaron 179 niños.
Eso es un informe de pediatría que está en internet, recién nacidos, eso quiere decir... Porque estaban, digamos, con una vulneración importante. Claro, cuando la madre ingresa al hospital, el hospital tiene cierto protocolo donde se prenden ciertas alarmas que hacen pensar que ese niño puede estar en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, que la mamá no se haya controlado el embarazo, que sea adicta, que tenga algún tipo de enfermedad mental. Que se vaya. Que se vaya, que se vaya. Tienen a los niños que se vaya. Entonces, a veces manifiestan que los van a dar, ¿no? Y también hay un porcentaje muy menor que manifiesta expresamente que quiere darlos en adopción. Entonces, esos niños pasan a estar con el alta médica, siguen dentro de un hospital, esperando que la justicia y la administración resuelvan sobre su situación. A eso se le llama judicialización. Que tienen plazos muy acotados, porque digo, tienen que resolver en poco tiempo. En realidad, internacionalmente existen 45 días para resolver la situación del menor. Pero acá pasan un año igual a veces. En el Pereira Rosell pueden pasar hasta 3 meses y después en el INAU es indefinida la situación, ¿no? O sea, yo para que la gente tenga visible lo que es 179 niños, ustedes imagínense, recién nacidos de 0 a 3 meses, más o menos serían 4 ómnibus llenos de bebés que están esperando que alguien decida su situación. ¿Sí? Que vuelva con su familia biológica o que vuelva o que se incorpore a una familia adoptiva. Entonces, ¿qué hay en el medio? Porque nosotros tenemos niños que no tienen la posibilidad de volver con su familia biológica y tampoco hay una familia extensa, que ustedes habrán escuchado ese concepto, que es un abuelo, un tío, un primo, familia ampliada, un vecino, un padrino, una madrina. Hay que hacer un trabajo muy serio en territorio que no se hace. Digo, yo de hecho estuve en el Pereira Rosell, las madres entran porque los bebés no pueden salir de esa sala y en ese año, quizás ahora cambió, pero en ese primer año que yo estuve, nunca vi, o sea, las madres tienen que ir cada 3 horas a cambiarlos, a darles de mamar las que pueden o la mema las que no pueden por temas de adicciones, nunca vi en sitio un psicólogo o un asistente social viendo ese vínculo de apego entre madre e hijo. Entonces yo me pregunto, ¿dónde lo evalúan? Para atender no son tantos, 179, ¿no? Son 179 al año. ¿Pero esa evaluación le corresponde al Poder Judicial o al INAU? En realidad, la evaluación comienza con los técnicos que tiene cada hospital, ¿sí? Que deberían trabajar en coordinación con el INAU y el INAU debería, en base a toda esa información, ponerle en conocimiento al juez de la situación. Claro, y eso es lo que vos decís. Eso no pasa, o sea, el juez tiene o no tiene elementos o tiene pocos elementos, lo cual no es excusa ni quiero sacarle responsabilidad a los jueces porque los jueces también tienen potestades de pedir información. No, pero es grave lo que decís porque digo... Es grave, es muy grave. Quien debe evaluar o para hacer una correcta evaluación de la situación tiene que dar los informes correspondientes. Tiene que haber, exactamente. Durante un año en ese lugar. Entonces entramos en un desgaste, nos envían los informes o los informes llegan a destiempo, los niños siguen estando ahí, el Poder Judicial, bueno, como no llegó el informe, la carpeta pasa ahí y entonces mientras tanto hay un niño recién nacido que cada segundo que pasa de vida es una oportunidad que pierde, desde el punto neurológico, emocional, cognitivo, oportunidad de vida, porque ya lo dicen las normas internacionales y lo reconoce el propio INAU y el Poder Judicial, que el lugar óptimo para el desarrollo de ese niño es una familia. Entonces, ¿a qué apunta la figura del defensor de los derechos del recién nacido? A que haya una especie de comisionado parlamentario, para que la gente entienda, que no depende del INAU ni del Poder Judicial, que tenga como función esencial garantizar que los tiempos y los derechos de los recién nacidos realmente no estén en papel. Así como funciona con cárceles, por ejemplo. Por ejemplo, digo, no tengo mucho conocimiento de cómo funciona con cárcel, sí, o sea, sí la figura, ¿no? O sea, esa independencia técnica que tiene que tener ese defensor para poder decir esto no está yendo bien, esto hay que apurarlo. ¿Que dependería de quién? En realidad dependería de la Asamblea General. De la propia Asamblea General. De la propia Asamblea General. Porque nosotros, ¿qué pasa? Tenemos que lograr una independencia técnica del INAU. Entonces sería una figura legislativa aplicada específicamente a este tema. Específicamente a este tema, que puede ser, que puede estar ubicada en los hospitales de mayor concentración de población, por ejemplo en Montevideo tenemos el Pereira Rosell y el Clínicas, ¿no?
Y en el interior no tiene por qué designarse un defensor por cada departamento, puede no ser necesario, porque a veces me hablan del tema de los recursos económicos, que a mí me enoja mucho porque veo mucho desperdicio de dinero. Itinerante o regional. Puede ser una persona regional, perfectamente. Visita un día un departamento, otro día visita el otro. Perfectamente, o sea, es totalmente solucionable y con poco dinero. Incluso hay gente que yo creo que hasta habría voluntarios que lo harían. Profesionales voluntarios. Profesionales voluntarios que estarían dispuestos a hacerlo, que cumplan los requisitos. Para mí es importante que sean abogados para que puedan tener todas las herramientas y ser un buen nexo. No para generar puestos de trabajo para los abogados, como también me han dicho, porque siempre es como que estamos... ¿Hablaste con la Institución Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo? No, no llegué a hablar. ¿Como un soporte para...? No llegué. No llegué a hablar. Yo sé que han estado... he estado en contacto con UNICEF a raíz de que he concurrido a la Escuela de Gobierno, que ha dado datos sumamente alarmantes, que bueno, ustedes quizás en otro programa lo puedan abordar. Hoy en Uruguay existen 118.000 niños por debajo de la línea de pobreza. La pobreza se está empezando a concentrar en la infancia más vulnerable, que están a cargo a su vez de 138.000 adultos por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿a qué apunta? No me quiero desviar porque es mucho la temática, ¿no? Pero quiero dejar claro varias cosas. ¿A qué apunta el defensor del defensor de los derechos del recién nacido? Que he podido hablar con diferentes referentes políticos y en general, salvo la oposición, salvo el oficialismo, perdón, que no ha podido recibirme. En general, más allá de matices que se pueden discutir normativamente, ven la trascendencia de hacerlo. Sería una figura que en un plazo de 28 días, que es lo que se considera médicamente un recién nacido, debería coordinar todos los profesionales técnicos que hay para que se pueda determinar en ese plazo de 28 días si ese niño está en condiciones de volver con su familia biológica extensa, hacer un rastreo importante, que no sé si se hace honestamente, y en su defecto que ese niño abandone el hospital con una familia adoptiva. ¿Esto por qué? No es capricho, porque hay un interés superior del menor. ¿Eso no le cercena el derecho a vincularse con su familia biológica, por ejemplo? En realidad se supone que en esos 28 días va a haber un estudio serio. Lo que muchos dicen, y lo dice el propio ENAU, es que estos son padres que están en una situación complicada, que es cierto, que no se trata de complicaciones económicas porque nadie puede perder su hijo por motivos económicos, o sea, estamos hablando de otro tipo de situaciones. Y que hay que acotar los plazos, ¿por qué? Porque el recién nacido no puede perder un segundo de vida en pos de la discrecionalidad de los adultos. Lado, en 28 días, no sé, una mamá adicta que capaz que tiene la mejor voluntad de bueno, superar. por eso en la ley se establece que si la mamá adicta se acerca a hacérselos, a rehabilitarse, y hay un buen contacto con los profesionales y se ve la evolución, siempre el informe va a ser tendiente a favorecer su reinserción a la familia biológica. Lo que no nos podemos permitir el lujo es que haya madres que no se traten y perder tiempo. No nos podemos perder el lujo en que haya madres que tengan 10 hijos y haya 8 en el INAU y no los visite, porque ya está dando un indicador que no va a poder contener afectivamente a quien tiene, porque ya no visita a los que ya tiene. Y bueno, y en el caso de las enfermedades mentales habrá que ver con profesionales qué grado tienen para ver si pueden mantener y contener. Claro. Esto no se trata, y me gusta aclararlo, de sacar a los niños de su familia de origen, todo lo contrario. Se trata de realmente trabajar en serio con las familias biológicas y extensas, cosa que no se hace, informándole a las personas, haciendo un trabajo en serio, en campo, yendo a buscar, viendo si hay posibilidades, pero si no las hay, no podemos perder un minuto más. Porque el niño tiene que poner un límite a la discrecionalidad de los adultos e incluso a la patria potestad. Claro, no quiero que se vaya el tiempo sin preguntarte por otro de los proyectos de ley que estás impulsando, que es la abreviación de los tiempos de adopción. Un tema muy discutido en nuestro país, o sea, no sé en cuánto estará hoy el promedio del trámite de adopción, pero estamos hablando de 3, 4... Yo tengo una amiga que hace 4 años. Por eso, 3, 4 años. Ya está todo aprobado, todavía no tiene idea cuándo. Bueno. Entonces, ¿de qué manera abreviar esto que parece tan... Y es, además, el tránsito es un tránsito muy complejo para la pareja o la familia que está haciendo el trámite de adopción? Bueno, mira, al 2016
cuando yo pregunté cuál era el promedio de espera para ser evaluados una pareja o una persona que también puede hacerlo en forma soltera para aspirar a ser adoptantes, el promedio estaba entre 4 y 4 años y medio. Entre 4 y 4 años y medio al 2016. Al 2016. Hoy día consideran que ha sido un éxito reducir, de hecho lo es, pero el plazo es un disparate, es entre 2 y 2 años y medio. Ahora, ¿qué pasa en esos 2 años y medio? La persona que se va a inscribir como solicitante no sabe qué le espera en ese proceso, ¿sí? No hay un protocolo de actuación y de intervención elaborado que, bueno, yo diga, en determinado tiempo me van a llamar, me van a hacer tal entrevista. Yo quedo esperando que alguien se contacte conmigo, que haya un visitador social para que venga a mi casa y vea en qué condiciones vivo. Y mientras tanto espero. En algún momento sé que va a llegar esa llamada. Entonces, nosotros lo que decimos es, hay niños que tienen la condición de adoptabilidad, ya la tienen. Hay padres que quieren un niño. Entonces, ¿qué falla en el medio? El proceso. Entonces nosotros es encontrar la mejor familia para el niño, no el niño para la familia. Exacto. Nosotros tenemos que, a ver, justamente el INAU lo que está haciendo es partir de la familia. Estamos buscando la familia y después, bueno, vemos que según lo que la familia necesite o estime, ahí vemos qué niños hay en condición de adoptabilidad. Como todo proceso tenemos que partir del niño para llegar a una familia. Es el niño el eje de actuación. Entonces, lo que se propone es que una madre que por X razón no puede tener sus hijos biológicos, o incluso madres que he tenido el contacto de conocer que ya tienen sus hijos biológicos, pero quieren hacer otro camino de maternidad, sí, porque también las hay. Sí, hay también. ¿Ah? Y a veces me dicen, voy y me dicen, es raro. No, no es raro. Pasa, señores, pasa. Entonces, lo que nosotros proponemos es que los niños, los recién nacidos, para que a ti te evalúen tu condición de adoptante, si podés o no ser recién nacido, no debería ser mayor al plazo que te lleva a concebir naturalmente un niño, que son 9 meses. O sea, yo me tendría que presentar y en un plazo de 9 meses me deberían decir si yo estoy en condiciones de adoptar o no un recién nacido. Obviamente, luego hay una lista de espera, porque también es cierto que la gente desea niños pequeños, ¿sí? Es cierto, es cierto. Pero no, o sea, me parece que estamos discriminando con esos plazos, esos largos plazos, a quienes no pueden tener sus hijos de la manera natural y son padres del corazón. Entonces, sí es verdad que tienen un duelo esas personas, porque lo van a escuchar de parte del INAU, que tienen un duelo, que tienen que ver si pueden sostener ese niño. Eso es verdad, pero también tenemos que tener en cuenta que ese niño viene con un montón de adversidades y que los duelos muchas veces se transitan juntos. Entonces, habiendo las familias adoptivas para recoger con amor a esos niños, es un pecado que estén en instituciones. Paula, tenemos que cerrar. ¿Esto es una idea tuya que se la presentás a algún sector político o a algún legislador que la lleve? ¿Es una idea que surge desde algún sector político y vos te pones a trabajar en eso? ¿Cómo es? Sí, ya te respondo eso. Me gustaría hacer solamente una mención más a un proyecto porque hay mucha gente que está atrás acercándose a mí. Vieron que salió el tema de las familias amigas. Sí. Antes de redondearte eso y terminar. Las familias amigas son programas que se han planteado como alternativas para que estos chicos, que son casi 3.000 hoy, no estén institucionalizados. Entonces, ellos firman un convenio de que ese vínculo va a ser transitorio y provisorio hasta que ese niño vuelva con su familia biológica o pase en condición de adoptabilidad. Yo lo que propongo en ese proyecto de ley es que justamente yo creo que apelando a la solidaridad uruguaya van a aumentar. Hoy día hay 320 familias amigas. Yo creo que va a ser exponencial si se logra esto y en beneficio de los niños, no es en beneficio de nadie más. Es que si el niño por muchísimas razones no vuelve a su familia biológica extensa o lo que fuese y tiene el pase para adopción, esa familia amiga que empezó como algo transitorio, provisorio y que quizás estuvo 1 año y medio, 2 años, porque lo provisorio y transitorio no tiene límite, tenga la posibilidad, si el niño pasa en adopción, de hacer uso preferencial frente a ese niño con el cual evidentemente se estableció un vínculo. Un apego con otra familia. Exactamente. Estoy totalmente en contra del doble desarraigo y acá hay que pensar en los niños. ¿Por qué? Porque la respuesta es
son programas diferentes. Queda claro. El argumento de los programas diferentes no va. O sea, la vía legislativa para ingresar... Vos no sos legisladora. Yo no soy legisladora. ¿Quién le ingresa? ¿Por medio de quién? Yo en realidad toda la vida voté al Frente Amplio. Y lo quiero decir porque me van a ver ahora en otro lado. Y ahora te voy a contar cómo ha sido mi proceso. Mi proceso ha sido realmente en soledad en cuanto a la redacción de los proyectos de ley y de voluntariado. Toda la vida voté al Frente Amplio porque realmente creía en la propuesta de igualdad social y en la igualdad de oportunidades y la infancia y la adolescencia, que creo que es la base, junto con la educación, de un país sano y demás. No encontré respuesta en el Frente Amplio y la realidad que yo conozco supera, como ya les dije, la imaginación. Es realmente macabro el sistema, es muy macabro. Entonces, la única senadora que me recibió sin saber de dónde venía, quién era, a quién votaba, simplemente evaluando mi capacidad técnica o mi capacidad de aporte, y que tiene a la infancia como política de Estado, que esto es importante decirlo, todos deberíamos estar, los partidos políticos, en un consenso en pos de los niños y del adolescente. Deberíamos llegar a un acuerdo. La única que me está apoyando es la senadora Verónica Alonso. ¿Esos proyectos se ingresan ahora antes de que cierre la legislatura o no, los íbamos a ingresar ahora, pero por temas que me explicaron que son entendibles se archivan, o sea que van a estar siendo presentados en febrero. Paula, gracias por No, gracias por invitarme. Cerramos la entrevista por acá.